fue la solidificación o endurecimiento de la superficie terrestre, formándose esta corteza de piedra granito, extremadamente dura. El estrato granítico fue el primero en formarse, cubriendo el planeta entero. Sobre esta primera capa se fueron formando capas y capas, compactando y endureciendo los primeros suelos. Siguiente, por favor. Así como vemos en la Tierra, ¿no? En la imagen. El segundo efecto del enfriamiento fue la licuefacción de los vapores que se hallaban en el aire y que cayeron a la superficie del suelo. Por eso hubo lluvias y lagos de azufre, de betún, ríos de hierro, de cobre, de plomo y otros metales fundidos. Esas materias, al infiltrarse en las fisuras, formaron las vetas y filones metálicos. Luego llegaron las aguas. Estas caían sobre un suelo quemante que las evaporaba, volviendo ellas a caer en forma de lluvia torrencial, y así sucesivamente hasta que la temperatura les permitió permanecer en el suelo en estado líquido. Y era pues como un ciclo, ¿no? Primeramente, todos esos líquidos que ahora están en la tierra endurecidos, antes eran líquido y vapor. Entonces, ese vapor subía hasta arriba y bajaba en lluvia. Y como el suelo todavía era, bueno, era súper caliente, se evaporaba, otra vez subía, bajaba en lluvia, otra vez subía, bajaba en lluvia. Y ese era el proceso o los ciclos que pasaban para que se vaya enfriando o hasta que la tierra se ande enfriando, ¿no? Y estos materiales eh, pesados, estos minerales, se han ido introduciendo en la tierra como el hierro, el plomo y todos estos materiales que nos han mencionado en todo ese proceso de enfriamiento. Este primer periodo fue un verdadero caos de elementos en desorden, en la búsqueda de un sitio definitivo en el que ningún ser vivo podía existir. Es por esta razón que en los suelos de este periodo no existen restos fósiles, animales ni vegetales. Es imposible asignar una duración determinada a a este primer periodo. O sea, es difícil decir qué tiempo ha durado. Pero se calcula que si nuestro planeta fue todo fuego al principio y tuvo que enfriar la superficie para retener agua líquida, tuvo que pasar 1 millón de años. Tuvo que pasar mucho tiempo para que nuestra Tierra se enfríe. Y como dice, en estas capas no se encuentran fósiles, porque en esos tiempos no podía existir vida, ningún tipo de vida en un ambiente tan caliente. Siguiente, por favor. Tenemos el periodo de transición, el periodo que le sigue al anterior que hemos explicado. En los primeros tiempos, el suelo granítico tenía poco espesor, es decir, el suelo que ya se estaba endurando era todavía delgado. Las masas de nuestra tierra eran agitadas incandescentemente. Se producían dilataciones y grietas numerosas por donde derramaba la lava interior. El suelo presentaba accidentes poco considerables. Las aguas, que eran poco profundas, cubrían casi toda la superficie del globo. El aire se fue limpiando de las materias más pesadas. Cuando decimos enfriamiento en esta época, nos referimos a que fue un poco más frío con relación al estado primitivo, ya que la temperatura aún era abrasadora. En este periodo todavía era caliente, solo que era un poco más frío que el anterior periodo. Los espesos vapores acuosos que se elevaban desde la superficie de la Tierra caían en forma de lluvias abundantes y cálidas, oscureciendo el aire,
Sin embargo, los rayos del Sol comenzaron a atravesar nuestra pesada atmósfera. Ya se podían distinguir los rayos del Sol y cada vez el vapor era menos pesado, menos denso. Siguiente, por favor. En esta época comenzaron a formarse terrenos sedimentarios. No, seguimos, perdón, seguimos en el anterior. Entonces, en esta época comenzaron a formarse terrenos sedimentarios por aguas cargadas de limo, aptas para la vida orgánica. Aparecieron los primeros seres vivos de los reinos animal y vegetal. Los primeros fueron vegetales de organizaciones menos complicadas, es decir, de un cuerpo menos complicado. No existían aún árboles de tronco leñoso, pero habían palmeras de troncos esponjosos, similares al del tallo de las hierbas. Toda la vida todavía era en el agua. La imagen es del anterior, por favor, Irma. Los primeros animales que aparecieron después de la vegetación vivían en el mar, de cuerpos simples semejantes a los vegetales. Posteriormente aparecieron los crustáceos y ciertas especies de peces extinguidos actualmente. Luego los terrenos libres de agua cubrieron rápidamente de una exuberante vegetación y las plantas acuáticas se multiplicaron en el seno de los pantanos. Plantas que en nuestros días son simples hierbas de escasos centímetros y que en esos tiempos tenían la altura y el grosor colosal. Las plantas eran inmensas, eran grandes y eran gruesas en ese tiempo. Existían bosques de helechos de 8 a 10 metros de altura, plantas de enormes tamaños, una infinidad de especies que ya no existen, donde la temperatura ya era uniforme. Y esas especies quedan de pruebas como evidencia en base a los fósiles que se descubrieron, ¿no? Entonces, a través de una larga serie de siglos se formaron depósitos de vegetales en descomposición durante este periodo de transición, donde actualmente hallamos el carbón, la piedra, en casi todas las regiones. La Tierra obtenía de sí misma el calor que provenía del fuego central. Este calor era muy superior al calor de los rayos del sol, donde el hielo era desconocido en la Tierra. Este periodo debe haber durado mucho tiempo, a juzgar por el número y el espesor de las capas de huella. Entonces, como dice, era mayor el calor que venía en este periodo, era mayor el calor que venía del centro de la Tierra, más que del Sol. Todavía el Sol no generaba tanta calor como la Tierra generaba de sí misma. Podemos quedar aquí, tal vez, bueno, sí es un tema un poco larguito, lo vamos a dividir en dos, y lo que es el periodo secundario lo estaríamos viendo la siguiente, hasta el final, hasta la aparición del hombre. Entonces nos vamos a dar cuenta, ¿no? De todos los, todo, lo- todo, el- todo el proceso que ha pasado la Tierra hasta que ha llegado a obtener vida en realidad. Recordando un poco el tema anterior que tocábamos, sí, los planetas han empezado a través del fuego, del calor, como decían los cometas, que son planetas errantes, al paso y de su recorrido van agarrando restos en el universo, y a veces cuando se forma un planeta, ya sea porque chocó
con otra roca, digamos, ¿no? Que estaba girando alrededor del Sol. Se llega a juntar y ahí es cuando el cometa errante arrastra ciertas especies dormidas, ¿no? Y que en el momento en que se forma el planeta va adquiriendo ese ambiente para dar vida, diferentes especies que pueden haber en diferentes planetas. Y nos hace dar cuenta, ¿no? De lo, de los tiempos tan largos que tiene que pasar para que hayan todas estas especies y el proceso, ¿no? Por el cual se lleva. ¿Alguna duda, alguna pregunta o comentario que quieran hacer? Entonces, aquí en la Génesis nos estamos basando, ¿no? En las pruebas, evidencias y cosas que sí existen en la Tierra, los fósiles, la forma de la Tierra. Si bien la Biblia nos dice, Adán, que todo empezó, ¿no? A través de que Dios creó al hombre, Adán, luego a través del creó a la mujer, Eva. Son uh, parábolas, ¿no? Que tenemos que saber, o bueno, hay que saber interpretar sobre todo. No se, no se desestima nada, no se rechazan otras creencias, simplemente hay que saberlas interpretar y saberlas entender. Bien, si no hay ninguna duda, entonces podemos terminar la exposición de hoy. Vamos a elevar nuevamente nuestro pensamiento a Dios, agradecer por esta clase de hoy. Eh, Interesante que nos aclara, tal vez no, que a través de la ciencia también llegamos a estas conclusiones, a tener mayor conocimiento de cómo se formó todo, cómo se creó, a saber y entender la grandeza de la creación de Dios. De paso, también felicitar a todos los papás del grupo, a todos los papás que nos escuchan, que son pues una parte muy importante que compone la familia. En cada vida que tenemos, bueno, en esta vida que tenemos un papá y que también uno es papá, tiene que aprovecharla, ¿no? Son pruebas bonitas, pienso, de, de tener hijos o de tener un papá que esté presente. Tenemos que aprovecharlos en vida, tenemos que cuidarlos, tenemos que compartir con ellos, no generarnos distancias, siempre preguntarnos cómo están, cómo nos ha ido o cómo les ha ido. Feliz día a todos los papis entonces del grupo y siempre eh, valorando, ¿no? Su trabajo, su empeño, su cariño, su esfuerzo por la familia, por los hijos y esperando todo lo mejor para ellos. Gracias, que así sea.